a 19 horas por FM Norteña 91.5. ¿Quieres conocer las raíces de tu fe? ¿Quieres conocer tus verdaderas raíces? Sintonízanos todos los sábados de 17 a 19 horas por FM Norteña 91.5. Hay una respuesta para cada incógnita que tengas con respecto a la vida y al creador del universo. Él dijo: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Acompáñanos y estudiemos juntos el manual de la vida para aprender y obedecer sus preceptos, estatutos y mandamientos, y así recibir sus beneficios. Acordate, de 17 a 19 horas por FM Norteña, todos los sábados, 91.5. Shabbat Shalom, amada familia, Adonai Yahweh Sebaot los bendiga una vez más. Muy pero muy buenas tardes a todos los oyentes de la 91.5 FM Norteña. Una vez más, nuestro Padre Celestial nos permite estar al aire con este programa que es titulado La Hora de la Verdad. Es la exposición de las Sagradas Escrituras, la Kadosh Ketuvin en hebreo, las Escrituras Sagradas. Un programa destinado al conocimiento de la voluntad de nuestro Padre, la cual está escrita en su palabra. Una vez más, quien tiene el gusto, el placer de estar con todos ustedes. Mi nombre es José Luis Caro, junto con el Jorge Romero. Hacemos este programa todos los Shabbat de 17 a 19 horas, titulado La Hora de la Verdad. Que mi Padre Celestial los bendiga grandemente. Shabbat Shalom a todo el remanente de Israel, a todo el pueblo apartado, el pueblo que guarda este séptimo día. Este séptimo día que guardamos nosotros, los hijos del Padre Celestial, hacemos un memorial de la creación. Creemos que en 6 días el Padre creó la tierra, la formó e hizo todas las cosas, y que al séptimo día Él reposó. Al séptimo día dice que lo separó, lo consagró y lo bendijo. Por eso el séptimo día es un día separado, consagrado, porque quien está en el Shabbat está en reposo, está en descanso, está en la voluntad del Padre, que es la señal entre Yahweh y su pueblo. Shabbat Shalom, estimado Jorge Shabbat Romero. Shabbat Shalom, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El Padre Todopoderoso me los bendiga. Y como bien decías, el Shabbat nos guarda a nosotros. Nosotros no guardamos el Shabbat. El Shabbat nos guarda a nosotros. Amén. Porque esa es una señal de su pueblo, para con su Elohim. Y bueno, hoy continuamos la segunda parte de esta parábola, de la secuencia de 6 parábolas, que es el rico y Lázaro, una culminación de una enseñanza del maestro que tuvo allí con el pueblo, con sus discípulos, y también con los fariseos, los maestros de la ley, del cual está esta parábola apuntada hacia ellos para revelarle la condición en la cual ellos se encontraban. Una parábola del rico y Lázaro que algunas religiones hablan de que esto es algo real, que esto es algo literal. Sin embargo, hay cantidad de pasajes bíblicos donde podemos demostrar que esto es simplemente una comparación, sí, una mashal, una parábola del cual el maestro quería enseñar la condición en que estaba estas dos personas, tanto el rico como Lázaro, haciendo notar la diferencia entre Judá e Israel.
Judá e Efraín, el gentil y el pueblo que se decía ser del Todopoderoso. Nosotros cuando estudiamos a fondo estas escrituras nos damos cuenta de la condición en que estaba Judá, que es el hombre rico, vestido de púrpura, con todas las verajot, con todas las bendiciones, con todas las riquezas, con todo lo que el Padre había depositado en sus manos. Pero con una condición de la cual él no compartía con su hermano menor, con ese pueblo esparcido, con Efraín. No quería compartir porque tenía un corazón duro, un corazón entenebrecido, un corazón mezquino. Aleluya. Un corazón que no revelaba ni justicia ni santidad. Eso es lo que queremos o trataremos de enseñar o de mostrar a través de la Escritura, y para eso contamos también hoy con el Francisco Araque, anciano, saquén, de allí de Ciudad Mesudá, desde Panamá, para que nos amplíe este tema. Y esto también viene aparejado, esta doctrina de entre el cielo y el infierno. Comentaba la otra vez que gracias al Todopoderoso, la primera parte ya está en YouTube. Usted la puede encontrar ahí, a la hora de la verdad. Comentaba con unos hermanos familiares de Buenos Aires. Me dice, bueno, pero entonces podemos hacer lo que queramos. Si no hay cielo, si no hay infierno, entonces podemos hacer lo que queramos. Le digo, no, de ninguna manera. Porque la Escritura dice, el que me ama guardará mi mandamiento. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos. Bendito sea el Padre, claro que sí. Y la fe en nuestro Maestro Yahushua. O sea, no podemos hacer lo que queramos porque no hay cielo y infierno. Nada más que es una mala enseñanza, mala interpretación. Siempre apuntamos a esto por el desconocimiento de la cultura, del origen, de quién fue escrito, para quién fue escrito. Y de allí se toman textos, como decía en el programa pasado Abraham Morales, haciendo doctrina que no tienen nada que ver con las Escrituras. El programa hoy de la Hora de la Verdad, de este programa de radio internet, tiene como título La parábola del rico y Lázaro. ¿Qué nos enseña? Segunda parte. Así es. Para este programa tenemos a un invitado, gracias al Padre Celestial, nuestro querido, amado hermano Francisco Araque, saquén, anciano de la comunidad Yeshudá Meshudá, Fortaleza de Salvación. Claro que sí. Y estará desde Panamá hablando y ampliando este tema. Bien lo dijiste, Jorge, muy, pero muy mal enseñado. Muchísimas doctrinas se ha sacado y muchas personas que desconocen este tema de Mashal, de las parábolas. Entonces, ¿qué pasó? De estas comparaciones sacaron doctrinas sin respetar la regla de interpretación. Entonces ahí donde, bien lo decías, del infierno, del cielo, que esto, que el otro, y tantos temas se han acercado. Se han sacado, perdón, de esta historia, sin conocer el trasfondo y el significado de cada uno de los personajes de esta historia. Claro, la otra vez decíamos que estas parábolas están apuntadas básicamente a los dos reinos, al reino del sur y al reino del norte, a Israel y a Judá. Está apuntada a su restauración, está apuntada al mayordomo infiel, por ejemplo, la parte que le toca a Judá, como luz de las naciones, que no ha sido, no ha hecho su trabajo, del cual fue puesto por el Padre, porque dice, los pondré como luz o por luz de las naciones. Entonces, ¿qué hace Judá? El hombre rico hace banquetes, se viste de púrpura, y el pobre, el enfermo,
el Conyaga, no solo físicamente, sino moralmente, aquel apartado de la Torá, Judá no tiene misericordia de su hermano. Y la Escritura dice que se alimentaba de las migajas que caían de la mesa. Interesante. Este programa que tendremos hoy a la luz de las Sagradas Escrituras, vamos a ver, aleluya, bendito sea el Padre Celestial, cómo el rico y Lázaro, su significado, qué representa, a quién están dirigidos. Shabbat Shalom, hermanos y abuelos bendiga, dice nuestra Joti. Milagro Fajardo, que ya está en comunicación con nosotros, que mi padre la bendiga grandemente a nuestra querida y a Joti. Está en sintonía de este programa, y como también lo puede hacer usted a través de la línea telefónica 3644-387888 es mi número telefónico. Si usted está fuera del país, puede marcar más 54 3644-387888 es mi número telefónico. Si usted está fuera del país, puede marcar más 54 36 44 50 55 74 es el número de mi querido Jorge Romero. Bendito sea el Padre Celestial. Hoy, en este Shabbat 7 de enero, bendito sea el Padre, el calendario greco-romano, estamos al aire. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Por la misericordia del Padre, ¿no? Claro que sí. Queremos saludar a las distintas comunidades que sabemos que escuchan este programa, comunidades como Yeshua Meshudá, Fortaleza de Salvación, a toda esa maravillosa ciudad, Quejilá, asamblea, congregación, a toda esa comunidad bendita de nuestro Padre, la bendecimos. A todos los integrantes de Manada Pequeña, bendito sea el Padre Celestial. Vaya un saludo grande para el José Ramón Centurión, así nuestro querido y amigo, hermano, como él decía hoy, ha puesto la oración de la mañana que hacemos todos los días. Hacemos una oración en audio, no para exhibirnos, sino para levantar tefilá por el remanente, por el pueblo, para que el pueblo sepa de que hay gente, sacerdotes, en la línea de batalla, intercediendo ante el Padre, para que el Padre pueda obrar en favor de ellos. Así es. Aleluya. Bueno, saludamos también a ese grupo maravilloso allí de Paraguay, a los hermanos también, a Kelly y a Javier de Estados Unidos. Saludamos a los hermanos de Costa Rica, a los hermanos de Salvador, a los hermanos de México, los hermanos de Chile, seguramente me queda de Uruguay, de Buenos Aires, a toda esa comunidad dispersa, pero unida en la fe. Vaya un saludo muy, pero muy especial. Tengo un mensaje de Alexander Livington, de allí, desde Panamá. Dice lo siguiente, a ver si lo encuentro. Dice, a ver, Shabbat Shalom, amados hermanos en la fe, Jorge y José y hermano Francisco Araque. Bendiciones de Dayana y Alexander. Bueno, un saludo para ese matrimonio, Dayana y Alexander. Amén. Livington. Las parábolas enseñan principios espirituales y no teología. Mirá qué dato importante, ¿eh? Las parábolas enseñan principios espirituales y no teología. No podemos tomar una doctrina con las parábolas con respecto al rico y a Lázaro. No podemos decir que existe el infierno porque este hombre estaba atormentado. Si bien la palabra infierno está en Reina Valera, pero los originales es Seol, o fosa del lugar, ¿no? O fosa es el lugar. De los muertos, vemos también entre el lugar de tormento y el seno de Abraham, hay un abismo, hay una separación. Ese es un tema que lo vamos a dejar a Francisco Araque para que amplíe con la sabiduría, el conocimiento que el Padre le ha dado,
para que nosotros, y de la forma sencilla que lo hace, no solo para que aprendamos nosotros, sino también toda la audiencia que está en sintonía de la 91.5. Ayer o anteayer hablaba con una profesora de mi nieto, una profesora de inglés, y me dejó una enseñanza que nosotros tenemos que llevarla a la práctica en la vida espiritual. Me decía, bueno, mira, la forma de aprender los idiomas es leyendo, practicando, pensando, escribiendo, porque dice, se te puede enseñar todo el día, pero si no lo pones en práctica, es pérdida de tiempo. Trasladándolo a lo espiritual, José, esto me trajo una enseñanza, porque cuando yo hablo en lo personal, ¿no? Cuando estaba con los hermanos cristianos evangélicos decía, el día que yo sepa predicar, el día que yo sepa enseñar, voy a enseñar. O el día que yo escuchando las grabaciones que están en YouTube, de la hora de la verdad, usted la puede buscar ahí, todas las enseñanzas que damos cada Shabbat, me doy cuenta que cometemos muchísimos errores. A veces, pero esto no es por negligencia, sino que el Padre nos está procesando y vamos aprendiendo poco a poco y vamos avanzando. Para la gloria de nuestro Padre, nuestra enseñanza de hoy no es lo mismo que hace 2 años atrás. Hemos estado creciendo a la par de los hermanos, nos han ayudado mucho y nos seguirán ayudando seguramente, ¿no? Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que preocuparnos por lo que sabemos y enseñar lo que sabemos, y no preocuparnos por yo no sé, yo no esto, yo no aquello, yo no lo otro. O sea, muchas veces las personas dicen, mira, yo el día que sepa predicar voy a hablarle a las personas. No, lo que vos sepas tenés que transmitir, que no sea, a ver, tal vez no encuentres una palabra correcta, pero la Escritura dice en el Salmo 19 que la Torá convierte, cambia, transforma y hace sabio al sencillo. De ahí es que nosotros tenemos que hablar, José, con toda la humildad del mundo para enseñar, para transmitir, para hablar, siendo que nuestra función es sembrar la semilla. Y luego el trabajo, como dijo el apóstol Pablo, yo siembro, Apolo riega, pero el crecimiento lo da el Todopoderoso. Claro que sí, bendito sea el Padre Celestial por esa ilustración que hiciste. Estamos en un proceso donde nos va perfeccionando. Bendito sea el Padre Celestial por su amor, su misericordia, y que cada día el Padre nos llevará a hacer un mejor programa, y que lo hacemos con el fin de agradarle a Él, más allá de los errores que decías. Por supuesto. Y nosotros no hemos estudiado para esto, no hemos estudiado locución, nada. Esto es algo que nos ha surgido primeramente que viene del Padre. Sí. Por supuesto que no hacemos, con esto no queremos decir de que cualquier persona puede subir y hablar cualquier cosa, sino que decimos que tiene que haber primeramente disposición de la persona. Sí. Y luego comienza ese proceso, sí. Bien lo dijiste, en la práctica se va desarrollando cada día mejor la habilidad. Así es. Tal vez no tengamos un léxico adecuado para como locutores, como presentadores, ¿no? Pero hay algo que sí sabemos, es que nosotros cada día hacemos con mucho amor, con mucho esfuerzo, con mucha búsqueda, para que el Espíritu de Santidad nos guíe a toda verdad y hablar solamente la verdad, José. Seguro. Solamente la verdad. Y tratar de encontrar ese camino, buscando todos los días, esa perfección que la buscamos día a día. ¿Para qué? No para jactancia nuestra, porque sabemos que el Padre Todopoderoso, lo dice la Escritura, que al soberbio lo mira de lejos. Al soberbio lo mira de lejos. Entonces tratamos de
de enseñar, de predicar con humildad, pero con conocimiento. Exactamente. Pero con conocimiento. No podemos ponernos a hablar cosas que no sabemos. Porque eso hacen las religiones. Las religiones siempre se hablan alegoría. La religión lo que hace es sacar un texto, hablar en alegoría y ya. Y moverlo motivacionalmente. Nosotros lo que llamamos al arrepentimiento, porque esa es básicamente la función. ¿Qué es lo que predicó el Mesías? Arrepiéntanse y conviértanse. ¿Qué es lo que predicó Pablo? Arrepiéntanse y conviértanse. ¿Qué es lo que decía Pedro? Nosotros seguimos sus pasos, nosotros seguimos los pasos del Mesías. Claro que sí. La humildad nos hace reconocer, porque la Torá para esto está. Desaprender y aprender, instruirnos y convertirnos en ese hijo de pacto que Él quiere, dice nuestra Joti Milagro Fajardo. Claro que sí. Adonai Yahweh Sebaot bendiga a estos comentarios tan edificantes. Tan acertado. Fíjate lo que dice Alexander, dice, por lo menos más rápido me aprendo algo cuando escribo. Lo que yo te decía hoy, ¿qué es lo que hace la lectura? A ver, la lectura es lo que te amplía el conocimiento, te amplía de poder entablar diálogo con las personas. La lectura te enseña a escribir bien, la lectura te enseña a hablar bien. Pero muchas veces las personas, incluso líderes, José, líderes se sientan a leer una escritura, a leer la Biblia, no respetan puntos, no respetan comas, hacen una sola ensalada que ni siquiera, de la forma que leen, ni siquiera ellos mismos entienden. Entonces, de lo poco que sabemos, y ojo, conste que yo tengo 7º grado de escuela rural. Pero ¿dónde está la ventaja? En la lectura, en la búsqueda, en el aprendizaje, en el querer perfeccionarse cada día. Claro que sí. Bendito sea el Padre Celestial. Pasaron 25 minutos de la hora 17. Seguimos aquí en la hora de la verdad. Aleluya. Hoy será un tema muy, pero muy interesante. Tiene que ver con el rico y Lázaro. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña el rico y Lázaro? Este mashal, esta comparación, esta parábola. Así aleluya. Bendito sea Yahweh. Y hoy en esta segunda parte con este tema, bien lo dijiste ya, el primer material está en YouTube. Así es. El rico y Lázaro, ¿qué nos enseña? Primera parte ya está en YouTube. Y por eso pedimos a la congregación, a la Cajal y a todos los hermanos, y agradezco a algunos hermanos, bendito sea el Padre Celestial, que tienen el amor hacia el Padre y que contribuyen. Ese corazón dadivoso. Ese corazón dadivoso y aportan para que este programa siga al aire. Te pedimos que nos acompañes. Te pedimos que nos ayudes con tus donativos, con tus colaboraciones. Te pedimos que nos ayude para que este programa siga saliendo al aire. Puedes llamar a nuestros números telefónicos para contactarte con nosotros o para cualquier pedido de oración, para alguna pregunta, para contactarte incluso con nuestros hermanos de Lidre y Yeshua Meshua, como es Elá Francisco. Que mi Padre Celestial los bendiga grandemente a todos aquellos que tienen un corazón dadivoso, generoso y que pueden compartir de lo que tienen, aleluya, para que esta besorá, para que esta buena nueva se siga sembrando. Expandiendo. Claro que sí. Más que nada. Bueno, quiero saludar, que hace varios programas, a veces por esto... entramos a hablar y no nos damos cuenta, pasa el tiempo y se nos pasa por alto muchas veces saludar, por ejemplo, a mi esposa Hortensia, a mis hijos, a mis nietos, que siempre están en sintonía en la 91.5, a todos ellos que tengan una feliz jornada de Shabbat, de reposo, de descanso. Y vamos a ir a una pausa, José. Claro, vamos a contactarnos con el Francisco Araque, con el Saquén de allí de Panamá, para que nos amplíe este tema del rico y Lázaro y toda la enseñanza que hay dentro de esta parábola. Pausa y regresamos aquí en la hora de la verdad.
entró al lugar más kadosh a través del Cordero de Yahweh. Y vengo. Bendito sea el Padre Celestial, aleluya, que nos bendice, nos prospera. Cuando pasaron 35 minutos de la hora 17, seguimos aquí en la hora de la verdad y ya está en comunicación desde Panamá nuestro querido Aj Saquén, anciano de la comunidad Yeshudá Meshudá, Fortaleza de Salvación, el A Francisco Araque, para hacer esta exposición del cual hoy este tema del rico y Lázaro, ¿qué nos enseña? Segunda parte aquí en la hora de la verdad. Shabbat Shalom, estimado A Francisco Araque. Adonai Yahweh Sebaot te bendiga grandemente. Bienvenido nuevamente a la hora de la verdad. Shabbat Shalom, estimado A José Luis, mi querido hermano, también para estimado hermano Jorge Romero y bueno, para todos en casita, para todos los hermanos y hermanas, amigos, amigas que nos están escuchando, que el Todopoderoso les bendiga, les guarde, les proteja, les abunde en bendiciones y les guíe siempre. De verdad que estamos muy agradecidos con nuestro Padre Celestial por la oportunidad y también damos gracias al Eterno por esta emisora Radio Norteña, a la cual bendecimos al dueño, al señor Rubén, si mal no recuerdo, se llama el señor Rubén, ¿no? Le damos, Rubén, muy bien, saludos y bendiciones al señor Rubén y amados para todos, muchas bendiciones. Muchas gracias mis queridos hermanos por la invitación, de verdad estoy agradecido con el Eterno por ello y para eso estamos, aquí estamos para seguir compartiendo la bendita palabra de nuestro Padre. Amén, amén. Hemos tocado la primera parte el Shabbat pasado con este tema que nos pareció interesante traer y exponer ante la audiencia, ya que es un tema muy, pero muy mal interpretado, mal enseñado, por desconocer las raíces hebreas de nuestra fe, y donde de esta parábola se ha hecho doctrina, como siempre decimos, se presenta como argumento o como prueba que el infierno existe porque el rico estaba atormentado en llama. Si bien nosotros que hemos, por gracia y misericordia de nuestro Padre, hemos conocido de que es una historia, es un mashal, una comparación que el maestro trajo para hablar a los fariseos de aquel tiempo, el cual se habían burlado de él cuando él dijo que no se podía servir a dos Elohim, a Elohim Yahweh y a la riqueza, y dice que ellos se burlaban porque estaban llenos de avaricia, y es allí donde el maestro expone esta parábola, esta comparación del rico y Lázaro. Estimado, te dejamos para que puedas traer más luz a este tema con tu conocimiento, ya que sabemos que el Padre Celestial ha depositado en tu vida sabiduría, inteligencia en cuanto al alabar de nuestro Padre, y esperamos ansiosos para seguir aprendiendo sobre este tema del rico y Lázaro. ¿Qué nos enseña segunda parte? Amén, amén, mi querido hermano, y bueno, damos gracias al Eterno porque Él es bueno, y gracias a Él, y sin Él no seríamos nada, mi querido hermano. Saludo a mi hermano también, Jorge Romero. Si bien es muy importante que a la luz de las Escrituras siempre nosotros debemos aprender a defender la verdad. Uno de los principios básicos fundamentales que nosotros debemos mantener siempre presentes es que debemos aprender a ser honestos, no utilizar las Escrituras para defender doctrinas o ideas preconcebidas, sino debemos aprender a defender la verdad. Toda la Escritura se puede utilizar para defender cualquier tipo de posición. Muchas personas han defendido incluso cosas contradictorias a lo que puede llegar a ser la verdad.
y todo porque utilizan párrafos, frases, y sobre todo que muchas veces se utilizan mentalidades e ideas y conceptos preconcebidos, o se tiene un acercamiento inapropiado a las escrituras. Y eso ha sucedido mucho con el tema de lo que ha sido el infierno, de lo que ha sido el cielo, para dónde van los muertos, y todo ello. Cuando nosotros analizamos y si nos acercamos con la mentalidad apropiada, si nosotros utilizamos las herramientas apropiadas de acercamiento a las escrituras, vamos a poder comprender correctamente las palabras de nuestro maestro. Hoy en día tenemos una amalgama de sectas religiosas, personas o líderes que se han hecho doctrinas por palabras sacadas fuera de contexto, y no solamente sacadas fuera de contexto, sino también fuera de la cultura hebrea, del pensamiento bíblico. Y es extremadamente importante para todos los radioescuchas que entendamos que la Biblia es un libro hebreo, es un libro con una riqueza, un folclore y una cultura netamente hebrea. No podemos abordar la escritura con pensamientos que se hayan originado fuera del pensamiento bíblico, fuera de ese tipo de cultura. Y por eso hay que entender también a qué era lo que se refería nuestro santo maestro. Nosotros realmente enseñamos que la escritura, desde la perspectiva bíblica, en este caso, cuando hablamos de la perspectiva bíblica, estamos hablando del pensamiento hebreo. Obviamente debemos enseñar y debemos transmitir que el infierno, tal cual como se predica en el cristianismo, en la cristiandad, y el cielo, tal cual como se predica en la cristiandad, no son conceptos bíblicos. El concepto del reino del cielo tampoco es un concepto bíblico tal cual como lo enseña la iglesia cristiana, porque ellos enseñan que cuando una persona muera se va a ir para el cielo, y que incluso que el reino del cielo es allá en el cielo, y todo lo contrario. Las escrituras nos hablan de que el reino va a ser aquí. De manera general hay que enseñar esto. Hay que tener en cuenta que hay muchos versos bíblicos. Una de las cosas que debemos aprender a entender o mirar en las escrituras es que debemos ser congruentes. Una porción de la Biblia no puede decir una cosa al principio y al final estarse contradiciendo. No pueden haber 500 pasajes bíblicos, es un ejemplo, estoy exagerando, 500 pasajes bíblicos que me apoyen una idea, y al final del libro, hay otros pasajes que según el traductor de esa versión bíblica, 10 pasajes, vamos a suponer, que dicen lo contrario o que dan otra idea ajena a esos otros 500 pasajes bíblicos. Yo no los puedo tomar, sacarlos de contexto e ir en contra de todos esos otros 500 pasajes bíblicos que me dicen lo contrario, porque no estaría siendo honesto. Y eso se llama corromper el contexto escritural. Y eso es muy importante entenderlo. Por eso, ¿por qué hago esta referencia? Porque la mayoría, y sobre todo los teólogos, líderes, maestros cristianos, cuando nosotros les enseñamos que realmente el concepto del infierno es un concepto primero que fue heredado del paganismo, absorbido por la iglesia cristiana, católica, para ese tiempo, inventaron este concepto de lo que es el infierno. Y automáticamente, con la premisa de infundir el miedo a las personas, de infundir un montón de cosas y montarse sobre las poblaciones, sobre la sociedad, porque recuerden, una de las principales herramientas del adversario para manipular las masas es el miedo. Y creo que todos pasamos, todo el mundo tuvo la oportunidad de ver cómo las poblaciones en años pasados, escasos 2 años, estuvieron sumidos a manipulaciones de los gobernantes y todo al momento de la pandemia, ¿no? Todo el mundo se llenó de miedo, las masas fueron controladas, fueron manipuladas de una u otra manera debido al miedo que con respecto al COVID, con respecto al virus. Todos creo que tuvimos una probadita de cómo puede llegar a influenciar el miedo en una población de manera general a la humanidad. Y para ese tiempo, cuando la Iglesia Católica crea este concepto, no tanto que lo crea, lo absorbe, y con la pintura de Dante Alighieri, el concepto de un infierno por departamentos de sufrimiento y todo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Automáticamente crean
o terminan de cristalizar el concepto del infierno. Al no entender las palabras de las escrituras desde la perspectiva hebrea, se le da un mal entendimiento a que las personas cuando mueran van a ir al cielo, y automáticamente al momento de leer estas parábolas de nuestro Santo Maestro con este tipo de entendimientos alejados a los conceptos bíblicos, automáticamente se formula y se enseña la idea o se perpetúa la idea del cielo y el infierno. Y hasta el día de hoy, lamentablemente, tenemos líderes cristianos. Hay líderes cristianos que tienen 20, 30, 40 años estudiando en los institutos, estudiando teología, y siempre utilizan esta parábola para enseñar acerca del cielo y del infierno. Y cuando nosotros escrituralmente, con conceptos hebreos, con historia, con gramática, con todas las herramientas para poder evidenciar ciertas tendencias o ciertos conceptos bíblicos, se los presentamos, ellos automáticamente se anulan, y muchas veces, o en la mayoría de las veces, utilizan lo que es la parábola del rico y Lázaro. Damos gracias al Eterno por sus vidas, queridos hermanos, que bueno, estuvimos escuchando la enseñanza del Shabbat pasado, la primera parte de este tema, y excelente compartir. Igualmente saludo a nuestro querido hermano Abraham Morales, igualmente, que tuvo una excelente participación y del cual igualmente apoyamos la mayoría de los conceptos y principios que se estuvieron exponiendo al respecto de lo que es la parábola del rico y Lázaro, porque cuando se da este tipo de entendimientos ajenos a las escrituras que promulga, por ejemplo, la religión universal, lamentablemente eso es enseñar en contra de principios bíblicos. Nuestro Mesías no estaba diciendo algo como que las personas se van a ir al infierno o se van a ir al cielo. Y como bien lo dijo nuestro querido Abraham, parece en ese momento en la enseñanza pasada, que no se puede hacer una doctrina de una comparación, de una parábola. Por eso hay que entender el entorno cultural de ese tiempo. Nuestro Mesías estaba hablando en contra de grupos religiosos y utiliza esta parábola para confrontarlos, utiliza esta parábola para profetizar incluso y hablar del entorno, escuchen muy bien, hablar del entorno social, político, cultural y profético que estaba sucediendo en ese momento y que sucedería, ¿sí? Sucedería más adelante en cómo se conocía ese mundo de ese momento. Y utilizó esta parábola para transmitir esa enseñanza, para decir lo que le sucedería a esa élite, a la aristocracia judía de ese momento, que se estaban enseñoreando del resto del pueblo judío, el pobre, el menos privilegiado, el más desdichado del pueblo, y también se estaban olvidando de las promesas de Adonai Yahweh para la restauración de su pueblo, se estaban olvidando de las profecías. Y en resumidas cuentas, olvidándose también de las declaraciones que hicieron los demás profetas acerca de la restauración de Israel a través del Mesías y de la salvación del mundo a través del mismo Mesías. Todas estas cosas las podemos encontrar de manera resumida en esta parábola, pero el problema es que los cristianos, lamentablemente, y me disculpan si hablo, no quiero sonar despectivo, los amamos, los queremos mucho, pero lamentablemente los teólogos y líderes cristianos, cuando leen esta parábola, automáticamente ni siquiera se están percatando, no digo todos, pero sí la gran mayoría, se están perdiendo de una riqueza escritural que está detrás de esta parábola o que está inyectada en esta parábola. ¿Todo por qué? Porque la Iglesia Católica les inyectó en el ADN religioso la idea del infierno y del cielo. Y si utilizamos o si creemos que la parábola del rico y Lázaro es tal cual como la enseña la Iglesia Cristiana Evangélica y la Iglesia Católica, pues automáticamente ellos mismos corren un grave riesgo en su doctrina. ¿Por qué? Porque si analizamos y resumimos la parábola, ¿qué fue lo que le dijo Abraham al rico? Vamos a suponer que sea cierto, que estaba en el infierno. ¿Qué fue en el lugar de tormento, literal? Vamos a suponer que esto es algo literal. ¿Qué fue lo que le dijo Abraham? ¿Cuál fue el dato? ¿Cuál fue la enseñanza que le dio Abraham al rico que estaba allí en tormentos? Que tenía que hacer los que estaban vivos para no estar en ese lugar de tormento. Guardar la Torá, guardar los mandamientos, guardar el Shabbat.
¿Por qué? Porque le dijo, ahí tienen a Moshe y a los profetas, es decir, ahí tienen la Torá de Moisés, que te habla de todos los mandamientos, que te habla de guardar el Shabbat, que te habla de que no debes comer puerquito, que te habla de que tienes que guardar las fiestas bíblicas, los principios morales, éticos, sociales, de cómo vivir una vida de piedad, de bondad, de amor y de justicia, para que no caigas en un nivel de tormento. Si realmente esa parábola es cierta como la enseña el cristianismo, pues entonces ese es, como se dice, un cuchillo para su propia garganta, porque estaría contradiciendo su propia doctrina, porque ellos, entonces, si eso fuese cierto, todos, absolutamente todos, irán a parar al infierno, porque ellos enseñan en contra de que hay que guardar los mandamientos conforme a la Torá, conforme a toda la ley, guardar el Shabbat y todo ello. Pero bueno, eso es un tema que tenemos que aprender también a leer entre líneas, pero vamos a resumir la parábola, mis amados. Quiero quizás añadir, porque creo que ya la mayor parte también fue dicha por nuestro hermano Abraham en el Shabbat pasado, en la enseñanza pasada. Y es muy importante, quizás vamos a tratar de hablar de otras cosas, quizás colocar en perspectiva, ¿sí? Recordemos, amados hermanos, que la escritura habla, por ejemplo, que los hombres cuando mueren, hablando del ser humano, cuando mueren, simple y llanamente una persona cuando muere queda allí, está muerta. ¿Sí? No dice la escritura que deja de ser, que no tiene conciencia. Una persona cuando muere dice que su amor, su odio, todo tipo de sentimiento quedó en el olvido, contrario a los supuestos testimonios de muchas personas que dicen que han muerto, que han ido para el cielo, han ido para el infierno, personas que han muerto. Recordemos algo, y quiero hacer un pequeño paréntesis. Recuerden que hay poderes, hay formas espirituales, hay misticismo, hay entes espirituales poderosos, ¿sí? Recordemos que hay doctrinas también espirituales, y voy a traer acá la salvedad, algo muy importante, para dar una perspectiva sin necesidad de incluir al cristianismo. En lo que es la doctrina judía está lo que es la cábala, algo que inventó el rabino Luria, y la cábala la cábala es misticismo, es exoterismo, y se llegan a producir grandes cosas sobrenaturales, sanidades, poderes, cosas milagrosas llegan a suceder. Y lamentablemente se ha enseñado, o se ha dicho, o se han propuesto y se han evidenciado grandes cosas a través de la Kabbalah. Este misticismo judío, estas formas incluso en las cuales se creen en la reencarnación, y hubo un movimiento por un falso Mesías para los siglos XVI y XVII, que influenció a gran cantidad de judíos en Europa. ¿Sí? Hubo un movimiento de miles y miles y miles de judíos que creyeron en ese varón, que creyeron en Shabbatai Zvi, si mal no recuerdo que así se llamaba, que creyeron en él como el Mesías. Y se relatan en todos los acontecimientos que este varón llegó a tener o incluso a tener poderes trascendentales. Él tenía hasta un profeta que había anunciado muchas cosas. Hubo milagros, hubo personas, hubo profecía, hubo cosas que se levantaron, pero todo en base a la supuestamente que se estaba guardando Torah o se estaba guardando la palabra, pero se habían ido por una línea diferente. Se estaban utilizando fuerzas sobrenaturales que no están, si bien las ligaban con las escrituras, no estaban de la mano, avaladas por los principios escriturales. Esto no significa que no existieran, sino que no estaban alineadas a lo que permite la escritura. Al final, este varón terminó siendo un falso Mesías. Al final, este varón se convirtió a musulmán para que no fuese muerto por el Imperio Otomano, si mal no recuerdo, para ese tiempo, en Turquía. Le colocaron dos opciones: o te decapitamos, te mueres, o te conviertes a musulmán, porque reunió una gran cantidad de judíos para irse a Jerusalén, y cuando iban pasando por Marruecos, si mal no recuerdo, lo toman preso y le colocan estas dos opciones. Ya todo el mundo judío de Europa para ese tiempo creían que él era el Mesías. Obviamente era un falso Mesías, pero le colocaron dos opciones: o
¿te conviertes a musulmán o te decapitamos? Y él dijo, no, me convierto a musulmán. Fue un nivel de apostasía tremendo y un desánimo tremendo para ese tiempo para el pueblo judío. ¿Qué quiero traer a colación con esto? Que el hecho de que hayan cosas sobrenaturales, el hecho de que incluso, por ejemplo, este judío haya tenido la oportunidad de ir al cielo, de ver según su perspectiva judía todas estas cosas, todos estos milagros, todas estas cosas divinas supuestamente que él vio, no significa que hayan sido realidad. Y recuerden, estaba haciendo avalados, todo su movimiento estaba siendo avalado por milagros, por cosas sobrenaturales, pero al final del día simple y llanamente no tenían el respaldo divino, no tenían el respaldo de nuestro Padre. Hay cosas sobrenaturales que se mueven en este mundo, pero hay la pregunta siempre que está sobre la mesa. La pregunta que siempre nos debemos hacer, ¿esto viene de parte del Eterno? ¿Esto es avalado por la palabra del Eterno? ¿O son cosas que las religiones o los hombres se han inventado de su propio corazón? Están echando mano a rudimentos de las naciones, a poderes sobrenaturales que no van alineados al Eterno. ¿O realmente viene esto de parte del Eterno? Esa es la pregunta y ahí es donde va el estudio de la palabra. En resumidas cuentas, mis queridos hermanos, voy al meollo del asunto, la parábola del rico y Lázaro. ¿Qué significa esto? Recordemos que aquí nuestro Mesías está hablando primero en contra de, aquí tenemos tres grupos en esa parábola reflejado, pero primero toda esa parábola comienza siendo influenciada por el comportamiento de la élite judía de ese tiempo, de los fariseos, que se empezaron a mofar de nuestro santo maestro, a burlarse de él, porque él hablaba en contra de la actitud de un amor desmedido a las riquezas por encima del amor al Eterno. Y él dijo, nadie puede servir a dos amos porque aborrecerá a uno y amará más al otro. No puede servir al Todopoderoso y con el mismo amor decir que está sirviendo a través de las riquezas, porque vas a amar a alguno de los dos, lo vas a amar más. Es decir, vas a caer en idolatría, porque eso es abodá zará. En hebreo se dice de esa manera. Abodá zará es servicio malo, es idolatría. Nuestro Mesías confronta a estos líderes religiosos y les dice que, a ver, si ustedes siguen con esta actitud, o van a terminar adorando a las riquezas en vez de al Eterno. Y entonces empieza y les dice algo muy importante. Por ejemplo, en el verso 16 dice, la Torá y los profetas hablaron acerca de Yohanan, de Juan. Desde entonces el reino de Elohim es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una virgulilla o una tilde de la Torá. ¿Sí? Eso fue una palabra y recuerden, esto es algo muy importante. Miren lo que dijo nuestro Mesías. Ni el símbolo más pequeño de la Torá, que es avalado por el Eterno, va a pasar, puede pasar el cielo y la tierra, pero esto no va a ser ni corrompido ni quitado. Contrario a lo que dicen los líderes religiosos de que la ley está abolida y todo ello, nuestro Mesías obviamente siempre enseñó que eso no es así y que él no vino a quitar nada de eso. Entonces, él empieza primero y les refuta a los líderes religiosos, les dicen o les hablan acerca de ciertas actitudes que van en contra del Eterno, en contra de los principios escriturales. Les habla del divorcio. Y no necesariamente de un divorcio bíblico, sino de actitudes que ellos estaban teniendo, de repudiar a sus esposas simple y llanamente por maldad, no porque así lo permitiera la escritura, sino por maldad, por circunstancias y situaciones ajenas. Entonces él empieza a hablar de la parábola ya en el verso 19 de Lucas, del libro de Gilel, capítulo 16. Y dice que había un hombre rico, se vestía de púrpura y de lino fino, y allí nuestro Mesías los está representando a ellos, no a todos los judíos. Eso es muy importante hacerlo entender. No a todos los judíos, no a todos los hebreos. Aquí estaba representando, era a la élite, a la aristocracia judía de ese tiempo, que eran los que gobernaban por permiso de Roma o con permiso de Roma a Jerusalén para ese tiempo. Y entonces habla de otro personaje. Había también un mendigo llamado Eleazar, o también conocido como Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas.
estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aquí nuestro Mesías está hablando de tres grupos de personas. ¿Cómo de tres? Sí, aquí hay tres grupos de personas. Primero, el rico, representado por la élite judía, la aristocracia de ese tiempo, los líderes corruptos, y entre ellos, obviamente, recuerden, coloquémonos en ese tiempo presente, coloquémonos allí. Esa parábola es una indirecta para el grupo de líderes de la secta farisaica, de los fariseos que se encontraban allí. Y les coloca eso, los está representando a ellos como los que gobernaban a Jerusalén para ese tiempo. Y les dice casi en pocas palabras, ustedes son el hombre rico. ¿Quiénes son Lázaro? Miren, amados, cuando uno estudia la historia, la cultura, cómo era la situación del resto de los plebeyos, de la gente común de Israel para ese tiempo, era gente olvidada por los líderes religiosos, era gente maltratada, incluso se aprovechaban de lo que era el pueblo de Israel, los líderes religiosos. Y aún así, esta gente, cuando vieron en nuestro Mesías, vieron a alguien distinto, no alguien que se encerraba, sino alguien que estaba allí con ellos, que caminaba con ellos, que donde los demás rabinos no iban, él estaba allí, hasta en lo más humilde y lo más pobre de todo. Vieron a un rabino, a un maestro de Torah, que tenía la capacidad, incluso que si les tocaba quedarse durmiendo a la intemperie, él lo hacía sin necesidad de recurrir a las artimañas de muchos líderes para ese tiempo, de maestros de Torah, que utilizaban para aprovecharse de la gente. Lázaro representa a esa gente. Primero tenemos al rico representando a la élite, a los que gobernaban, aparte de los judíos, pero no eran la mayoría. Lázaro es la mayoría de ese pueblo. Eran judíos también, de que estaban allí siendo abusados por esa élite. Pero Lázaro también representa a las tribus de Israel olvidadas, a las tribus de Israel que se habían perdido, a la casa de Efraín, o también conocida como la casa de Israel, que se había perdido. ¿Por qué? Porque esta parábola, como lo dije al principio, también nos habla de un evento profético. Cuando nosotros leemos la carta de los Efesios, tenemos allí que dice la Escritura en Efesios 2, cuando habla de que antes nosotros estábamos sin pueblo, no éramos ciudadanos, estábamos alejados de las promesas, de todo lo que nuestro Padre Celestial, según la palabra, había mandado a Israel a que fuese una luz para las naciones. Pero cuando llegó la corrupción, cuando esta élite judía se levanta, se crea cada vez más un cerco, se vuelve hermético el pueblo judío debido a las malas enseñanzas de los maestros de Torah de ese tiempo, porque entonces colocaron un cerco para que ni los gentiles, y ahora menos las 10 tribus de Israel que estaban perdidas, que se habían asimilado y que se habían gentilizado, incluyendo a los samaritanos, que eran hebreos, pero que se habían gentilizado hasta cierta forma. Entonces, ellos habían colocado también ese cerco para una pared, un obstáculo, para que el pueblo de Israel realmente fuese restaurado conforme a las profecías. Lázaro también es representado por esos gentiles, por las 10 tribus de Israel, ¿sí?, que estaban en la gentilidad. Muchos de ellos todavía no habían abandonado sus raíces hebreas, todavía seguían con costumbres, todavía seguían con parte de la fe, de los valores, de la ética y la moral que ofrece la Torá y ofrece la cultura hebrea, pero que ya se estaban asimilando. Lázaro representa eso. Y por eso esta parábola también tiene un nivel de confrontación profética para los líderes religiosos. En pocas palabras, nuestro Mesías también le estaba diciendo a los líderes de ese momento que estaban escuchando esta enseñanza de nuestro Mesías, que ellos por dinero
estaban abusando, por las riquezas estaban abusando del resto del pueblo, y que por las riquezas se habían olvidado de la encomienda de buscar a sus hermanos, de restaurarlos, de sacarlos de la gentilidad, sacarlos de la inmundicia, sacarlos de los sistemas doctrinales en los que estaban y enseñarles al mundo la verdadera adoración. Lázaro representa a esa gente, pero también tenemos aquí a otro ser o a otros seres que están aquí representados también con los perros. No es de manera despectiva, no quiero decir esto de manera despectiva, aunque en nuestra cultura y en nuestra mentalidad suene así, no estoy hablando de manera despectiva. Para ese tiempo en la cultura hebrea, los gentiles eran comparados con los perros. Los judíos habían llegado al término de denigrar tanto a una persona que no fuese hebrea o que no fuese judío, que lo llegaban a comparar con un perro. Incluso a los israelitas que se habían asimilado, los samaritanos, eran comparados como perros. Tenemos allí el caso de el Shaliach Kefa, cuando tiene la visión del famoso Pedro mata y come, y que él entiende que no se refería a que ahora se podía comer animales inmundos, sino en el verso 28 del capítulo 10, él va hacia donde estaba Cornelio, entra a su casa y le dice, ustedes saben muy bien que para un judío está prohibido entrar a la casa de un gentil, de un pagano. ¿Por qué? Porque la religiosidad había levantado ese tipo de creencia despectiva y les había enseñado al judaísmo que tenían que mirar por encima de los hombros a las demás naciones. Incluso en el pensamiento religioso de la época, los gentiles eran menos que seres humanos y por eso era comparado como los perros. Los gentiles, en este caso, son representados con los perros. Recuerden, Lázaro, Eleazar, también allí vemos la representación profética del pueblo que estaba siendo abusado por la élite judía de la época, pero también está representado por las 10 tribus de Israel que se habían gentilizado o estaban también todavía en ese proceso de gentilización para ese entonces. ¿Y qué sucede? Allí llegan los perros a lamerle las heridas a Lázaro. Muchas naciones, muchos pueblos, así como sucedió en el Holocausto nazi, muchos pueblos dieron la mano a nuestros hermanos judíos y para ese tiempo muchas naciones, muchos pueblos, muchas familias de las naciones le abrieron los brazos a muchos israelitas que salieron huyendo y que debido a este tipo de amistad con los gentiles realmente lograron asimilarse. Eso tiene otro entorno profético que por eso es muy importante entender la historia bíblica. Escuchen, amados amigos cristianos, la historia bíblica de por qué vino la división del pueblo de Israel en dos casas, la casa de Judá, la casa de Efraín o la casa de Israel, y por qué hoy en día tenemos el privilegio de estar siendo llamados al redil nuevamente a través de la fe en el Hijo del Eterno, el pastor que está buscando a las ovejas para volver una sola manada, un solo redil, un solo rebaño, que es Israel. Y por eso es importante entender qué era lo que les estaba diciendo nuestro Mesías. Aquí no tiene nada que ver con el cielo y el infierno. Aquí tiene que ver con, primero, historia bíblica, con eventos socioculturales de ese momento y también con profecías. Pero miren lo que sucede, miren lo que sigue diciendo nuestro Mesías, hablándole al pueblo que le escuchaba allí y a la élite judía en ese momento. Miren lo que sucede, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Aquí estamos hablando de el final de lo que va a suceder. Quiero aclarar algo. Para los tiempos de nuestro Santo Maestro, mucha gente piensa que solamente la literatura que se leía o que se tenía a la mano era el Tanaj o el Antiguo Pacto, también conocido popularmente como Antiguo Testamento. Pero había una abundante literatura, había mucha información para ese tiempo. E incluso hoy en día tenemos los hallazgos de las cuevas de Qumran, donde podemos ver cómo
allí se tenía o se consiguió mucha o abundante literatura rabínica, muchas desfasadas fuera de lo que es la perspectiva bíblica, que es considerado hoy en día como libros apócrifos, etcétera, etcétera. Y dentro de todo ese tipo de literatura habían fábulas, habían cuentos heredados. Recordemos que en la historia hebrea hubo el tiempo del helenismo, cuando se mezclaron muchas ideas y muchas fábulas acerca de la cultura griega que se incluyeron ahora en la cultura hebrea. Por eso tenemos los judíos helenos o los griegos, judíos griegos, que adoptaron muchas fábulas y que incluso llegaron a creer en la inmortalidad del alma, cosa que la escritura bíblica, la Biblia, no habla de eso. En el pensamiento hebreo no se habla de la inmortalidad del alma. La escritura nos habla de que cuando una persona muere, también muere su alma. El concepto del alma inmortal, eso es un concepto heredado del paganismo griego y que incluso fue inyectado en la cultura judía, en la cultura hebrea, para 200 años aproximadamente antes de nuestro Mesías. Y que hubo muchos ejemplos, muchas leyendas, muchos cuentos de camino, como decimos nosotros, que se llegaron a permear en esa cultura. Entonces, vamos a ir un poquito más ligerito. Entonces dice la escritura en esta parábola que en el Hades o en el Sheol alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Recuerden, esto es una parábola, esto es una comparación. Y esta parábola o este es un cuento que era ya conocido para ese tiempo, para el pueblo. El pueblo había escuchado este tipo de parábolas, de leyendas, porque como lo dije, eran cuentos que también se manejaba, había literatura que no era algo literal, sino que era leyendas, cuentos que se utilizaron para reflejar cosas. Como bien se expuso en la enseñanza pasada, no se puede hacer una doctrina de una parábola, y aquí estamos hablando de otras cosas, ni siquiera estamos hablando del cielo y del infierno. Pero, ¿qué sucede acá? Vamos a suponer que Abraham hubiese estado en el cielo. ¿Los idólatras pueden ir al cielo? ¿Pueden ir los idólatras al cielo? Claro que no. La idolatría es un pecado de muerte. La idolatría es penado con cortamiento total. Sin embargo, la escritura dice que cuando Abraham murió fue a acompañar a sus padres, a los padres de Abraham. La escritura nos revela que los padres de Abraham eran idólatras, eran paganos. Abraham hizo un pacto con el Eterno y cruzó, por eso fue el primer hebreo, cruzó para tener una relación de pacto y alejarse de todo sistema idolátrico, pero los padres de Abraham fueron idólatras. Y la escritura nos dice que Abraham, cuando murió, fue a morar con sus padres, pero ya va, eso significa, no, se fue al cielo. ¿Significaría también que los idólatras pueden ir al cielo? Porque aquí tenemos algo que la escritura nos dice, pero eso no es así. Cuando se dice que durmió o fue a morar con sus padres, o estos son eufemismos, es decir, son formas bonitas de decir que la persona murió, que la persona ya perdió la vida, que la persona murió. Pero recuerden, la escritura nos dice que los muertos nada saben. Y aún, vamos a suponer que era Abraham. Nuestro Mesías dijo, nadie ha subido al cielo. Nadie ha subido al cielo. Si nuestro Mesías dijo que nadie ha subido al cielo, entonces, ¿por qué creemos que Abraham estaba allí? Esto es una parábola, esto no era algo literal, esto eran ejemplos de cómo iba a ser la conclusión y está utilizando conceptos que se manejaban para ese tiempo. En el concepto cultural hebreo, el seno de Abraham era un estado en el cual no significa que era un lugar espiritual, y ahorita vamos a hablar quizás de otra tendencia judía que existe con respecto al seno de Abraham, pero en el concepto hebreo bíblico, el seno de Abraham es un estado, no un lugar, es un estado. Eso es como, en pocas palabras, hoy en día se dice descanse en paz. Estar en el seno de Abraham es una persona que murió con los méritos suficientes para ser contados para salvación en la resurrección. Eso es el seno de Abraham. Es una persona que murió siendo un santo, una santa, que murió guardando los mandamientos, que vivió íntegramente delante del Eterno, que vivió en una constante comunión con nuestro Padre Celestial y de esa manera muere preparado para la resurrección.
muere estando en ese estado para estar que cuando venga nuevamente el Mesías tenga la oportunidad de resucitar con él y estar donde va a estar el Mesías, que va a ser en el reino mesiánico aquí en la tierra. Por eso dijo nuestro santo maestro, y ustedes van a ver a Abraham, a Isaac, a todos ellos sentados a la mesa del banquete. Vendrán del oriente, del occidente y se sentarán juntamente con Abraham, porque Abraham va a estar con nuestro Mesías, Eliyahu, Moshe, todos ellos, Elías, Moisés, van a estar en las bodas del Cordero, van a ser resucitados para entrar en el reino mesiánico. Pero eso no significa que Abraham ahora esté en el cielo. Eso no es así. Entonces, ¿qué sucede acá? Recuerden, esto es una parábola. Alzó sus ojos y vio a Lázaro ahora sentado en el seno de Abraham. Recuerden, el seno de Abraham es un estado. Estos son figuras literarias, son comparaciones, es dándole vida incluso a cosas inanimadas. Sí, es relatar y utilizar ejemplos. Y en la escritura tenemos muchas figuras literarias donde podemos ver cosas inanimadas que en la boca del autor o del escritor cobran vida, como los árboles, las piedras, las casas. Muchas cosas que no tienen vida y que no hablan son representadas de esa manera. Aún leyendas y cuentos populares son representados de esa manera. Entonces, ¿qué le dice aquí el rico a Abraham? Padre Abraham, dile a Lázaro que venga y moje con su dedo mi lengua, porque estoy atormentado. Además de todo esto, es una gran cima, ¿sí? Dice, pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Si esto fuese literal, entonces podemos suponer que una persona simple y llanamente por pasar dificultades en esta tierra sin necesidad de creer, una persona que vive en extrema pobreza, es decir, que los indigentes, vamos a decirlo de esa manera, sin necesidad de que crean, entonces van a ir al cielo porque recibieron males aquí en esta tierra, entonces allá van a recibir bienes. Eso lo podemos creer de las culturas o ese pensamiento, no que creamos eso, pero eso existe en las culturas paganas, que se creen que porque acá fueron martirizados o o están pasando situaciones difíciles, cuando reencarnen van a estar o van a reencarnar en otra vida, ¿sí? Que va a ser muy bendecida. Si aquí fueron pobres y fueron maltratados, vivieron en pobreza, en enfermedad, o nacieron con alguna enfermedad que los esclaviza a una silla de ruedas o a una condición vegetal, entonces cuando reencarnen van a ser personas que todo lo contrario, ricas, famosas, van a tener felicidad en abundancia. O si van a los diferentes lugares espirituales, el Valhalla, el nirvana, etcétera, etcétera, entonces allí, independientemente de su fe y de su actitud, solamente por haber recibido males, entonces van a ser bendecidos allá donde van a estar. Eso es creencia pagana, pero no es parte de la fe hebrea, porque estamos hablando de que esto no es algo literal, sino esto es una parábola. Esto es una parábola. Entonces, Abraham aquí le está diciendo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Qué le está queriendo decir nuestro Mesías directamente al pueblo y a la élite? Le está hablando, recuerden, esto es una reprensión a los líderes de ese tiempo. Les está diciendo que cuando llegue el juicio, que cuando acaben las circunstancias o cuando lleguen a pagar lo que han hecho, ellos van a ser condenados, pero el pueblo a quien representa Lázaro, el pueblo a quien representa Lázaro, en este caso al pueblo de Israel en decadencia de ese tiempo y a las tribus perdidas también en decadencia, que van a ser restaurados, pero que a los que han tenido la oportunidad de acomodar las cosas y no lo han hecho, que lamentablemente van a padecer condenación, pero no en ningún lugar, sino en lo que está escrito en la Biblia. Lo que está escrito allí en el lugar que es el lago que arde con fuego y azufre, pero no en un infierno. Aquí no se está hablando de eso. Aquí se está hablando de juicio, pero no conforme al cristianismo. Amados, creo que estoy hablando, no les he dado parte para que puedan hablar, así que espero sus comentarios.
Y la verdad que es muy interesante lo que usted dice. Y vemos que el rico y Lázaro también, pero esto ya es más profundo, representa las dos resurrecciones. Lázaro en la primera resurrección, lugar de privilegio, en el seno de Abraham, y el rico se encuentra atormentado. La palabra atormentado tiene que ver con alguien que está con una preocupación, una angustia. Se le pega el paladar sabiendo lo que iba a pasar, porque el rico, según lo que podemos ver a través de la escritura, él está en la segunda resurrección esperando el juicio. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Aquí se está hablando también, no hay que tomar en cuenta cómo es el proceso de lo que habla la escritura, qué es lo que va a suceder con los muertos. Por eso Sí, es la preocupación, porque va a pasar. Es una preocupación del rico porque va a pasar por el juicio. Y hay otro dato importante que vemos en la escritura, amado: jamás pide misericordia. A pesar de la situación que se encuentra, no pide misericordia, no hay arrepentimiento, porque creer que pertenece justamente a lo que usted dice, a esa élite, a él le corresponde estar en el lugar en vez de Lázaro. Así es, amado, y esto es muy importante, ¿sí? Porque aquí esa represión que nuestro Mesías está haciendo en contra de la élite, también está hablando con gente conocedora, porque recuerde que habían, aparte de diferentes sectas religiosas, para ese tiempo los fariseos sí creían en la resurrección, y por eso él les está hablando en conceptos que ellos van a poder manejar y van a poder entender. Por como dice el dicho popular, al buen entendedor, pocas palabras. Exacto. ¿Sí? Entonces, aquí hay mucha profundidad en esta parábola. Correcto. Y que nada tiene que ver con el cielo y con el infierno. ¿Sí? Incluso porque, por ejemplo, acá en el verso 26 de la misma parábola, dice que además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá a pasar para acá. ¿Sí? Entonces le digo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, que envíes a Lázaro, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y recuerdo también que nuestro Abraham estuvo compartiendo en la parábola, en la enseñanza pasada, y muy bien explicado cuando acá, refiriéndonos al contexto en el cual nuestro Mesías estaba hablando, ¿qué dice nuestro Mesías? ¿O en quiénes están representados estos 5 hermanos? Estos están representados en las diferentes sectas religiosas, diferentes sectas del judaísmo de ese tiempo. Por eso estaban en el mismo nivel de lo que está representado acá, o representado el rico, que es con los fariseos, con la parte de esa élite, de esa aristocracia judía que gobernaba Jerusalén para ese momento. ¿Sí? Entonces, miren la respuesta de Abraham. Le dijo, en el caso de la parábola de nuestro Mesías, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, Padre Abraham, pero si alguien fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés, escuche muy bien, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de entre los muertos. Recuerden, amados, que esto es una parábola, ¿sí? Esto es una parábola. Siempre cuando uno entiende el lenguaje rabínico de la época, siempre se utilizaron símbolos y se utilizaron representaciones para poder dar cierto entendimiento. Incluso en la cultura moderna de nuestros hermanos judíos, sobre todo en conceptos que se han inventado, por ejemplo, del misticismo judío, del misticismo que viene o que proviene de la superstición, ellos creen que el Sheol está compuesto o está dividido por 2 partes. Una que es conocido como el seno de
Abraham, y otro que es conocido como el Gehinón, ¿sí? Que es lo que también mal se traduce en los escritos nazarenos como infierno. En Jerusalén había un lugar que era conocido como el crematorio, donde se hacían huecos muy profundos y allí se colocaban la basura, y constantemente eso estaba ardiendo para quemar la basura y evitar enfermedades. Era el basurero de la época. Así y era donde se quemaba todo, donde como era un basurero, habían gusanos que nunca mueren. Por eso es muy importante entender ese concepto. Correcto. Y el crematorio, ese era un lugar de desperdicio donde se quemaba, ¿sí? Donde los traductores después traducen ese concepto como infierno, porque del latín también tiene que ver donde hay un fuego que no cesa, pero eso no tiene que ver con una dimensión o un lugar espiritual de tormento donde hay fuego y donde hay bailas y donde hay departamentos. No. Esto se está refiriendo, nuestro Mesías utilizó estos conceptos que estaban impregnados en la mentalidad judía de la época para dar a entender los juicios que vendrían, la condena que vendría, y si hay un lugar de tormento o de destrucción eterna, que es el lago que arde con fuego y azufre, pero eso va a suceder después de los 1000 años, después de la venida de nuestro Mesías, que es donde va a suceder el gran juicio del trono blanco. Pero ¿qué es lo que creen nuestros hermanos judíos? Que el Sheol, los judíos modernos, ¿no? Que el Sheol, más allá de ser simple y llanamente la sepultura o un eufemismo para llamar así a los que están muertos, donde van a parar de los muertos, para no decir el hueco, no sé, la tumba, sí, para colocarlo un poco más bonito, ¿sí? El Sheol en la cultura judía de la época, de hoy en día, ellos lo dividen en dos conceptos: el Gehinón o la Gehenna y el seno de Abraham. ¿Qué es lo que se enseña? Incluso he escuchado a rabinos judíos mesiánicos que creen que Yahoshua es el Mesías, que dan ciertas explicaciones, pero los judíos, por ejemplo, no todos los judíos, pero los judíos creen que si una persona es mala, se va a la Gehenna, donde va a ser encarcelado, donde va a estar allí encarcelado, y donde no es que va a estar sufriendo, sino que va a estar allí como al típico estilo de el limbo, de, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra católica para el lugar? No el cielo y el infierno, el purgatorio, correcto. Al estilo del purgatorio, ¿no? Y entonces que si sus familiares hacen ciertos rezos por un espacio de un año, solamente van a estar allí en la Gehenna o en el Gehinón por un año, y que después van a pasar al seno de Abraham. El seno de Abraham no es el Pardés, no es el paraíso. Para el paraíso solamente pasan las personas que no llegaron a cometer un pecado de muerte y que fueron obedientes a la Torá. ¿Sí? Entonces, eso es, recuerden, eso es interpretación rabínica moderna, que recibió influencia también de diferentes cosas negativas ajenas a las escrituras. Y escuchaba a un rabino mesiánico y él decía que todo el pueblo de Israel y las personas buenas que se murieron, no llegaban, los que fueron malos van al Gehinón. No es que están sufriendo, no, sino que están encarcelados allí. Y los que fueron buenos pasan al seno de Abraham, pero que cuando vino el Mesías, que es el único sacrificio, y en eso sí estamos totalmente de acuerdo, que es el único sacrificio que no viene por la Torá, que tiene el poder de perdonar incluso los pecados de muerte, que en la Torá no se ofrece perdón. Entonces, debido a ese sacrificio, las personas ahora no van al seno de Abraham, sino que ahora pasan directamente al Pardés, o también conocido como el paraíso. Todo esto, mis amados hermanos, son inventos y son absorciones de cosas que lamentablemente no provienen de la cultura bíblica y de la cultura hebrea. Porque en estas circunstancias y en esta situación debemos entender que la Escritura nos habla siempre de que los muertos nada saben. Los muertos, lo que están allí sepultados, están del polvo eres y al polvo volverán. ¿Sí? Cuando venga la resurrección,
cuando resucitemos, dice la Escritura, es incluso la esperanza de Shaul, la esperanza de Pablo de ver nuevamente al Mesías y de los demás discípulos de ver nuevamente al Mesías, no eran cuando muriera, era en la resurrección. Dice Shaul, si nosotros estamos vivos, pues veremos nuevamente al Mesías. Y los discípulos hablaron de que cuando viniese el Mesías, tendrían nuevamente la oportunidad primero de resucitar y de ver al Mesías. Pero el estar con nuestro Mesías no es la esperanza de ellos, no era el momento de morir, sino en la resurrección. Si nosotros morimos antes de que venga nuestro Santo Maestro, nuestra esperanza para volver otra vez a ver a nuestro Mesías es en la resurrección. Recuerden, amados hermanos y hermanas, la parábola del rico y Lázaro no es algo literal, es una parábola con la cual se refleja lo que era la condición del liderazgo judío de la época y del estado en el cual iban a estar. Incluso, más allá de todo ello, mayormente lo que hacía que hubiese una división entre, vamos a colocarlo así, vamos a utilizar la parábola, lo que había una división entre el rico y Lázaro, esa pared de enemistad que allí se levantó para hacer esa división, era la enseñanza de uno de los jueces de la época. Para ese tiempo habían dos grandes escuelas, dos grandes juzgados, que era la casa de Gilel y la casa de Shammai. Y la casa de Shammai era la que tenía mayor autoridad, mayor poder, y era el que se había empecinado a hacer una división exhaustiva y extrema para que los gentiles no pudiesen hacer o convertirse al Elohim de Israel por la fe, sino por un proceso riguroso y de exigencias y de extremismos que se habían inventado o que inventó este líder Shammai, este juez de Israel para ese tiempo. ¿Y qué sucede? Entendiendo esta parábola a nivel profético de nuestro Mesías, los que creían y los que siguieron con la enseñanza de este juez de Israel para ese tiempo quedaron totalmente desamparados. Cuando se destruye el templo, cuando se destruye Jerusalén en el año 70 por los ejércitos romanos, lamentablemente la enseñanza y la rigurosidad de la exigencia de Shammai murió. Fue condenada al exterminio para ese tiempo. Y vemos cómo se cumplió la palabra de nuestro Mesías en diferentes eventos proféticos y palabras proféticas en contra de ese tipo de enseñanza. Y todo lo contrario a lo que enseñaba el rico de esta parábola, nuestro Mesías estaba dando una enseñanza de que Lázaro iba realmente a recibir bendiciones cuando realmente se implementara el descanso que vendría solamente a través de la enseñanza de nuestro Mesías y de la fe en él. Por eso es tan importante y urge para lo que es la comunidad cristiana que retornen a sus raíces, que vuelvan a la fe hebrea para poder que logren entender correctamente las palabras de nuestro Mesías. Porque esto tiene, si esto solamente es, si lo analizamos por encima, llega a ser profundo, esto tiene mayor profundidad, que lamentablemente por motivos de tiempo no podemos seguir compartiendo con ustedes en este momento, pero que debemos entender realmente con una mentalidad hebrea. Imagínense ustedes, si nosotros solamente podemos hablar por encima de lo que es los eventos socioculturales, la política de Israel y también lo que es profecía, involucradas con esta parábola, y que hay cosas más profundas que están interviniendo también en esta enseñanza de nuestro Santo Maestro. Imagínense ustedes si nosotros le decimos a los amigos cristianos, esto no tiene nada que ver con el cielo y el infierno. Para poder entenderlo, tú tienes que volverte a tus raíces, tienes que retornar al Padre, hacer un verdadero arrepentimiento y volverte a guardar sus mandamientos y empezar a crecer para realmente entender lo que obviamente estaban entendiendo la audiencia que estaba en ese momento delante de nuestro Santo Maestro. Amados, les cedo la palabra, por favor, para algunos comentarios y preguntas, si las hay. Interesante, amado. Y bien lo dijo usted, falta tiempo porque esto es tan profundo y lleva a muchos detalles para entender más de lo que estamos entendiendo,
¿no es cierto? Yo una vez supe preguntarle a un seminarista este tema del fuego que nunca se apaga y el gusano nunca muere. Entonces mi pregunta fue que si habían gusanos espirituales. Porque, a ver, y claro, porque si en el medio del fuego el gusano no muere, ¿cómo es eso? Me dice, no. Fíjese la respuesta de este seminarista, porque siempre a mí me gustó ir más allá de lo que enseñaban, porque nunca me cerraron cosas. Entonces el seminarista me dice, no, lo que pasa, me dice, y esto aún se sigue enseñando hoy, lo que pasa, me dice, que el gusano que nunca muere es la conciencia de la persona de no haberse arrepentido. Y se va a recordar, me dice, en el fuego se va a recordar las veces que tuvo oportunidad de que se le habló, que esto, que aquello, que lo otro. Y bueno, me dejó ahí, me dejó temblando, digo, es posible, es posible esto. Pero qué bueno, amado, que podamos hablar de estos temas, así desde el misma raíz hebrea, para que todos los hermanos oyentes, desde la religión que sea, puedan entender esto, porque siempre hay este argumento, no, porque allí donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere, y eso tiene que ver con ese valle, justamente bien lo dijo usted, y una vez hemos enseñado esto con José Luis en una familia, donde incluso se tiraban allí los malhechores, que no se los sepultaba, animales, desechos. Entonces, justamente, bien lo dijo usted, y nosotros también decíamos esto, que para que no se propague una enfermedad por esos desechos, se le prendía fuego y el gusano hacía el resto. Nada tiene que ver con el infierno y el gusano y toda la historia esa que se armó a partir de un pasaje sacado totalmente de contexto. Así es. Y mira algo muy importante, mi querido hermano, disculpe la interrupción, que usted acaba de comentar algo que yo sé que la mayoría de las personas que vienen de la cristiandad han escuchado. Yo lo he escuchado mucho también, porque siempre se le dice que es la conciencia de la persona, que cuando está en el infierno la persona se acuerda de sus maldades, de todo lo malo que hizo, pero eso va en contra de la misma escritura. En Eclesiastés, en el capítulo 9, verso 5, dice, porque los que viven saben que han de morir, es decir, tienen conciencia de que va a llegar la muerte, pero los muertos no saben nada, ni tienen ya ninguna recompensa, porque su memoria está olvidada. En verdad, su amor, su odio y su celo ya han perecido y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Amados, la misma escritura nos dice, y cuando vamos al texto hebreo, nos habla de que no hay conciencia alguna, de que todo tipo de sentimiento muere, de que la persona cuando muere pierde total conciencia. Y por favor, amigos cristianos que nos están escuchando, no estoy hablando del cuerpo, estoy hablando del ser como tal. El ser humano cuando muere, muere. Su alma muere, porque en el concepto hebreo, la palabra hebrea es nefesh. Sí, es nefesh. Nefesh es lo que se traduce como alma, pero en la Biblia, en la escritura hebrea, nefesh es un ser viviente. Por eso es que en el texto hebreo a los animales también se les llama nefesh, se les llama almas. Pero lo que pasa es que para el cristianismo esto choca, crea un choque doctrinal, porque se les ha enseñado que los animales no tienen alma. Ya va, en el concepto bíblico, un alma es una criatura viviente, sea un ser humano o sea un animal. Por eso, cuando la escritura nos habla de que una persona muere, habla de que una persona, un alma, un ser viviente, una criatura viviente, todo eso son sinónimos, muere. No que queda un ente aparte, no. El espíritu vuelve al eterno, el espíritu es la chispa de vida, es el aliento divino, es la vida que hay en nosotros, no somos nosotros, sino es la energía que nos causa la vida. Es el aliento que insufló nuestro padre en Abraham, en Adán.
en Adán, el primer hombre. Es el aliento que le da la energía de vida. Pero el alma no es otro ente, es nuestra conciencia, es nuestra personalidad, es el asentamiento de nuestras emociones, pero eso también muere. Todo nosotros, si le queremos decir alma, es lo que acabo de mencionar, pero la Escritura, cuando se refiere al alma, se refiere a todo el ser, todo nuestro cuerpo físico, nuestras emociones, nuestra personalidad, el asentamiento de las emociones, todo eso es un alma. No es como se ha enseñado en la cristiandad, que el cuerpo es el estuche y que lo que realmente es lo que somos nosotros es el alma. No, nuestro cuerpo es nuestra alma, nuestros pensamientos son nuestra alma, nuestras acciones, nuestros sentimientos, nuestros valores, nuestro carácter, nuestro temperamento, todo eso es un alma. Y cuando nosotros morimos, todo eso se muere, todo eso queda en el olvido, ya no se tiene más razón. No hay un ente que murió y que está fuera del cuerpo, perdón, que está fuera del cuerpo y que ahora siente, tiene amor, tiene odio, que por eso es que se quedan penando porque tienen amor todavía por una persona o tienen odio por una persona. Y para hacerlo un poquito más, quizás más gracioso, que en la noche te va a llegar y te va a alar de los pies si tú fuiste malo con ella o con él o con esa persona, ¿sí? Entonces, hay muchas fábulas y mucha mitología que se ha mezclado entre lo que realmente es bíblico, porque lamentablemente a lo que las personas, a lo que la religión cristiana se ha divorciado de sus raíces hebreas, de sus raíces bíblicas, automáticamente no se entienden correctamente estos conceptos. Mis amados hermanos, por motivo de tiempo, les voy a ceder el pase para entonces tener que retirarme y me disculpan ustedes, ya que por motivo de tiempo también tenemos acá reunión con los hermanos de acá de Panamá. Sí, amado, gracias por tu participación, pero no queremos que te retires, no sin antes elevar una tefilá para despedirte y una vez más gracias por tu concepto, por tu enseñanza, que todos aprendemos cada día más. Amén, amén, mi querido hermano. Y créeme que igualmente estamos a su disposición. Sé que hay otro tema que también ha sido muy mal entendido, porque a veces cuando hablamos al respecto de esto, pues también automáticamente sale lo del profeta Samuel, la bruja de Endor, el rey Saúl, y hay que entender todo esto a la luz de la escritura hebrea y del concepto bíblico. Pero mis amados hermanos, yo sé que posiblemente vaya a haber otra parte. Cualquier cosa estamos allí para compartir y para poder también servir en todo lo que podamos. Vamos a orar, amados hermanos, para despedirme. Ribono Shelolán, nuestro amo del universo, gracias te damos, oh Padre Celestial, por tanto amor, por tanta bendición, y te agradezco, oh Padre bendito, por esta emisora, por mis queridos hermanos Jorge Romero, José Luis Caro, por el señor Rubén, por esta emisora que tú has levantado como un estandarte para llevar la palabra en Argentina y para todos los rincones del mundo en los cuales se están escuchando. Que a cada uno de los radioescuchas que están en este momento conectados, seas, oh Padre bendito, bendiciéndolos con doble bendición, Padre, guardando sus vidas, ayudándolos en cada uno de sus asuntos, Padre, y te pedimos a través de los méritos de tu Hijo que tú los bendigas ampliamente. Guárdanos, oh Padre Celestial, y que esta semana que en pocas horas está por comenzar, sea de mucho provecho, sea de bendición. Padre, en tus manos nos encomendamos y te rogamos infinitamente, Padre, que tu presencia divina esté siempre con nosotros. No queremos andar sin hacer lo que a ti te agrada, no queremos caminar sin hacer lo que tú mandas, no queremos andar, Padre bendito, sin corregir nuestra vida conforme a tu voluntad. Te rogamos, Padre, que esta semana sea de bendición. Bendice a mis hermanos, guárdanos en shalom, en el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén, ve amén. Shalom, mis queridos hermanos, que el Eterno que es bueno me los bendiga y me los guarde. Amén, amén. Shalom, estimado Aj. ¿Dónde están esas mujeres entregadas? Bendito sea el Padre Celestial. Así ha pasado por la hora de la verdad el Aj Francisco Araque Saquén, anciano de la comunidad Yeshudá Meshudá, que significa fortaleza de salvación. Desde allí, desde Panamá, ampliando este tema, este concepto de esta comparación, de esta parábola, de este mashal, de esta sexta parábola. Bendito sea el Padre Celestial, que el Mesías habló y tenía una dirección que era, como decía, a los fariseos.
qué bueno que es poder seguir ampliando el conocimiento en cuanto a este tema. Sí, por eso queda mucho material, José. Queda mucho material. Él lo dijo justamente, la vida de Endor, Samuel, que son muy mal interpretados. Así es. Que creen que Samuel se levantó de los muertos y cuántas cosas. Hay un montón de conceptos que se desconocen justamente por esto, por desconocer la cultura hebrea. Bueno, tenemos tiempo para leer mensajes y pedimos disculpas también al Alexander, porque bueno, estaba tan interesante la charla, la enseñanza. Dice Alexander: Rue Francisco, ¿acaso no es una falsa doctrina cuando predican sobre la parábola que el que muere va al cielo o otro al infierno con solo el hecho o lo que toman literal? Eso es promover unas buenas nuevas diferentes, dice. Pero ¿qué nos dice la Sagrada Escritura en Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 10? Dice, lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Estoy asombrado que tan pronto se están portando del que los llamó por el favor del Mesías para ir tras una nueva diferente. El apóstol Pablo le está reclamando a los de Gálatas que ya estaban yendo detrás de nuevas enseñanzas o falsas doctrinas. Y el verso 7 dice: no es que haya otra buena noticia, sino que hay algunos que la perturban y quieren pervertir la buena noticia del Mesías. Verso 8: pero aún así nosotros mismos o un mensajero del cielo les anunciara una buena noticia o una noticia diferente de la que hemos anunciado, sea proscrito, dice esta versión, en la versión Reina Valera dice, sea anatema. Como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir, si a alguien le está anunciando una buena nueva contraria a la que ustedes recibieron, sea anatema, sea proscrito. ¿Busco ahora convencer a los hombres o a Elohim? ¿Será que busco agradar a los hombres? Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería el siervo del Mesías, dice este pasaje bíblico enviado por Alexander Livington, del cual le agradecemos su participación en cada Shabbat, juntamente con Milagro Fajardo, que siempre está en sintonía y siempre nos está apoyando en todos los niveles, se lo podría decir así. Claro que sí. Cuando hablamos de esta historia del rico y Lázaro, no es literal y figurado, y el futuro del rico es el lago de fuego y azufre, y no un infierno. En un lugar de Lázaro no es el cielo directamente, sino el seno de Abraham como Seol, y un futuro de resurrección cuando viene el Mesías. Muchos pastores, ministros, han predicado esta historia como algo real, que es verdad, y que el rico fue al infierno, y que Lázaro se fue al seno de Abraham, que es el cielo. Muchos creen que Abraham está en el cielo esperando a todos los creyentes en el Mesías, y esto no es así. Esto es ir en contra totalmente de la Torá. Lo hemos visto, y quiera el Padre que hoy diferentes hermanos de diferentes religiones, sectas, denominaciones puedan escuchar esta enseñanza y por sobre todas las cosas, José, investigar. Claro que sí. Investigar, que esto los mueva a leer las Escrituras desde otra perspectiva. Desde otra perspectiva, no con concepto preconcebido de que alguien le dijo o alguien enseñó. Empecemos a mirar y a analizar por nosotros mismos. Como siempre repetimos esto, y esto quedó como un ejemplo, como los de Berea, que ellos analizaban cada día que Pablo, el apóstol Pablo, iba a predicar en aquel lugar. Ellos analizaban si lo que Pablo decía estaba de acuerdo con la Torá. Todo lo que pasa en parte fue la mentalidad griega romana, esa religión, la falsa doctrina. Tienen a muchos que están errando y no dan en el blanco. Shahuató, dice nuestro hermano Alexander Livington. Para usted también, mi querido, gracias por tu participación, gracias por tus aportes. También buen fin de semana para ti, para tu esposa Dayana, que el Padre me los guarde y me los bendiga. Claro que sí.
Milagro Fajardo dice, tremendo todo lo que aprendemos, que Por de una supuesto. parábola no se puede hacer una doctrina. No, por supuesto, sin duda. Lo que no es saber la cultura, dice. Lo que es, no Claro, no lo entender. que es no entender la ¿Te das cultura, cuenta vos cómo la uno- idiosincrasia, la filosofía, de no saber del pueblo de Israel. ¡Wow! Dice, ¿cómo puede tratar de predicar la palabra sin Israel? Sí se Es que la desconoce. mayoría hacen eso, Jorge. Lo que pasa que, José, Hay un hemos dato hablado, tremendo esto. No te olvides lo que vas a decir, pero lo que pasa es nosotros miramos las historias, nosotros miramos la enseñanza y todo gira en torno a Israel, todo gira en torno a Israel, todo gira en torno a las dos casas, la de Judá y la de Efraín, la casa del sur y la casa del norte, todo gira en torno a eso. Si nosotros salimos de ese concepto, estamos errando el blanco y a quién fue dirigido. El mismo maestro lo dice, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A ver, ¿cómo explicamos eso, José? La única manera de explicar lo que el maestro dijo es metiéndonos en la escritura y saber que para ser parte del pueblo cado, santo, apartado, tenemos que ser parte de Israel. Es muy importante lo que dijo. Tenemos que ser parte de Israel. Nosotros éramos gentiles, éramos de las naciones, estábamos lejos, apartados, como el hijo pródigo. De la ciudadanía de Israel, de los pactos y la promesa, Romanos 9:4. Sí. Efesios capítulo 2. Efesios. Romanos 9:4 dice que de Israel son los pactos, las promesas. Entonces, todo, bien lo dijiste, el protagonismo se lo lleva Israel a lo largo y a lo ancho de la Escritura. Correcto. Los pactos, la promesa, el pueblo, las dos casas. Las bendiciones, todo lo... Por eso está hablando de dos clases aquí, la de Lázaro y rico, que dice Milagro Fajardo. Eso pasa por desconocer nosotros la Claro. cultura. El Lázaro, el pobre, estaba siempre a la puerta. Esa es una pregunta. Y yo te voy a responder. Mirá lo que dice. El libro de Barín, Deuteronomio, capítulo 15, versos 7 al 10. Dice, ¿por qué Eleazar o Lázaro estaba acostado a las puertas del hombre rico? Dice Deuteronomio, capítulo 15, versos 7 al 10, dice, si alguno entre ustedes está necesitado, uno de sus hermanos, en cualquiera de las ciudades de las cuales Yahweh su Elohim le ha dado, más bien tú le darás a él, y no le darás de mala gana, como cuando le des a él. Si haces esto, Yahweh tu Elohim te bendecirá en todo. El pobre, o Eleazar, estaba esperando que el rico actúe en consecuencia a las escrituras. Y nunca actuó. Que el rico tenga misericordia. Incluso el versículo 7 ahí decía, no endurezcas tu corazón ni le cierres Correcto. tu mano contra tu pariente necesitado. Correcto. Los perros, y eso lo dijo recién el Francisco Araque, los perros generalmente en las exposiciones de los hermanos evangélicos se lo toma al perro como algo literal, como un animal. Claro. Sin embargo, lo que está diciendo ahí el maestro, el perro es el gentil, que no tiene nada que ver con el pueblo judío. El gentil tiene más misericordia, tiene más empatía que los mismos hermanos. Y eso es lo que hacían, siempre volvemos a la escritura, bien lo dijiste, de Mateo 23, que pasan por alto la justicia, la misericordia y la fe. Totalmente. Que ustedes ponen duras cargas, que aman los primeros lugares. Sí, sí. Francisco, esto es tela para cortar, como decimos aquí en la Argentina. Hay muchísimo tema. Material.
mucho material para hablar Las de este cosas tema. que se puede aprender, José, de esta parábola. Cuando se predica, se dice, mire hermano, hasta los perros venían y le lamían. No, los perros tienen que ver con otro tipo de, con otras naciones. Las naciones tenían más empatía con esas ovejas perdidas de la casa de Israel que el mismo hermano mayor. No se olviden ustedes que el hijo pródigo también representa a la casa del sur y a la casa del norte. La casa del sur es el hijo mayor, que está celoso por el regreso del hijo menor, por el regreso de Efraín, por el regreso de las ovejas perdidas. Claro que sí. Los judíos aristocráticos, fariseos, tenían el acceso a la palabra, Sí. pero no la obedecían correctamente y el pobre o necesitado no se la daban. Ahí está lo que dice Mateo 23. Cuando ustedes ven que ellos leen la Torá en la cátedra de Moisés, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque Tremendo. ellos dicen, pero no hacen. Tremendo. Bien lo dijiste. Ellos violaron este mandamiento. Estaba echado a la puerta esperando que hagan misericordia, que Así tuviera compasión. Así Por eso es. justamente también el maestro le dio un latigazo exponiendo el buen samaritano. Vos fíjate el pensamiento, bien lo dijo Francisco Araque, el pensamiento de aquellos tiempos para las otras naciones eran perros. Volvemos a reiterar esto para que quede bien claro que cuando dice que le lamían las heridas, no se está hablando de un animal. Hay que entender en el concepto en los hebraísmos, porque la mujer cananea, el maestro, con los pensamientos de aquellos tiempos y cómo se manejaban, le dice, no está bien que se tome de la mesa de los amos el pan de los hijos y se lo dé a los perrillos. Le está diciendo, a ustedes no se le puede dar este pan, ustedes son perros. Son extranjeros, Son extranjeros, son gentiles, son goín. paganos. Y le dice la mujer inteligente y con mucha fe, le dice, entiendo, yo sé, pero aún de las migajas que caen, los perrillos comen. ¿Sabes lo que le dice en otras palabras a esta mujer? Yo entiendo Sí, que la bendición es para Israel. exacto. Ahí está la palabra que estaba tratando de buscar. Yo entiendo que todas estas verajot, estas bendiciones, todo corresponde a Israel. Entiendo, pero de lo que a ellos se le cae a nosotros nos sirve. A nosotros nos sirve. Y esa migaja, ella no vino por la mesa servida, sino por la migaja, y le sirvió para sanar a su hija. Y el maestro se asombró. De su fe. De su fe. De su entrega. Bendito sea el Padre. Es que cuando hay una necesidad, José, cuando hay una necesidad, nada te puede detener. Ni cuando te hablan de forma despectiva, porque no fue algo despectivo. El maestro la estaba probando. Claro que sí. El maestro estaba probando su fe, su fidelidad. El maestro estaba probando no era que a ver qué hace si le digo esto. No. Él lo que quería sacar del medio de la angustia lo mejor de ella, que era su fe. De hecho, no respondía a palabra al maestro cuando ella gritaba. Tuvo que decirle Shimón Kefá, tuvo que decirle, maestro, despídela, da voces detrás de nosotros. Así es. Restan 2 minutos. Claro que sí. Nos vamos a despedir dando gracias al Eterno por un programa más. Claro que Y sí. si el Padre lo permite, vamos a estar en el siguiente Shabbat con otro tema, hablando de textos mal interpretados, tratando de traer una enseñanza que edifique al pueblo oyente, sea de la religión que sea. Claro que sí. Ha pasado aquí por la hora de la verdad, como hemos escuchado el Francisco Araque Saquén, anciano de la comunidad Yeshudá Meshudá, exponiendo el tema de hoy, el rico y el Lázaro. ¿Qué nos enseña segunda parte?
también han estado contribuyendo con comentarios y aportes. Nuestra querida Joti Milagro Facardo desde Panamá y nuestro querido Alexander Livingston. También hemos recibido mensajes de saludo de la José Ramón Centurión, a quien lo bendecimos, y también Fabián Anis, que ha estado en contacto escuchando las enseñanzas de nuestro Padre Celestial. Bien. Y a ustedes que están del otro lado, que quizás no manda el mensaje, quizás eres un líder, quizás no, te queremos decir desde aquí de que estudies, que te capacites y que busques la verdad que está en la Sagrada Escritura, porque la Escritura tiene una mentalidad, un idioma y una historia que es hebrea, y hemos visto que una mala interpretación puede traer muchísima confusión, como ha pasado con este tema del infierno, que han sacado de contexto una comparación, manipulando a mucha gente. Hicieron una doctrina y así el mundo entero fue confundido. Así es. Nos despedimos, Shavuot, buen comienzo de semana. Shavuot, Shalom. Shalom. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai